Hola amigos, en esta lección, como dije anteriormente, vamos a hablar del tema de la frecuencia intermedia. Ya sé que la teórica o la radiotecnia es aburrida, que la gente lo que le gusta es hacer los montajes, montar, soldar y que aquello funcione. Por la cantidad inmensa de correos que estoy recibiendo preguntándome todo lo mismo, la gente normalmente no tiene problemas con las etapas de alimentación. Bueno, la alimentación aún, según que, no lo tiene muy claro. Pero la etapa de baja frecuencia y detectora no hay mucho problema. Pero a partir de la detectora hacia la apnea, aquí la gente comienza con sus dudas, sus preguntas y sus resquemores. La frecuencia intermedia no tiene ningún secreto, no es nada especial. Lo único que hay que es entenderla un poco cómo funciona. Y esto, como es lógico, va ligado a la etapa conversora o convertidora, como también se llama. Pido que toméis la teoría de esta clase, le prestéis atención, porque será muy importante tanto las lecciones estas que vamos a hacer sobre la frecuencia intermedia, que no creo que baste con un vídeo, y luego todo lo que es la parte osciladora. Porque, ya digo, estas son no es que sean las etapas más complicadas, son las más complejas, son las que llevan los ajustes del aparato, y de ello depende que el aparato funcione bien o no funcione bien, que sea selectivo, que no haya ruidos, que tenga fidelidad, que discrimine, en fin, todo eso depende de los ajustes. Como no estén bien hechos los ajustes, ya podéis luchar que el aparato no os va a funcionar. Muchos me dicen, solo oigo una emisora flojita muy lejos, ajustes, seguro. Otros que oyen un ruido y no terminan de sintonizar bien, ajustes. Mucha gente tiene la mala costumbre de coger y, en vez de seguir los pasos para ajustar la frecuencia intermedia, tiene la mala costumbre de sintonizar una emisora y retocar los núcleos. Malo. Esta emisora la oiréis fuerte, a lo mejor un poco más fuerte, pero no oiréis ninguna más. Y en fin, y toda una serie de cosas que ya digo, estas dos etapas son muy críticas para el buen funcionamiento de los receptores, no a válvulas, sino en todos los receptores. La frecuencia intermedia es importantísima. El amplificador de baja frecuencia puede amplificar más o puede amplificar menos y es fácil de solucionar. Porque como vimos en lecciones anteriores, llevan muy pocos componentes y si se fastidia un paso final, si es a transistores, se cambia el transistor y listo. Y en el caso de válvulas, se cambia la válvula o un condensador y aquello chuta. O en el transformador de salida, si me apuráis. Pero estas etapas, ya digo, os pido que prestéis atención porque del entendimiento de cómo funcionan y cómo actúan dependerá el buen funcionamiento del receptor y evitaros problemas que luego muchos no sabéis cómo salir de ellos. Y si se empieza a retocar trimers para arriba, trimers para abajo, trimers de las bobinas de entrada, trimers de la osciladora y los transformadores de frecuencia intermedia, os armáis un cisco que no se acabe ni la apuntadora. Hay que seguir los pasos que vamos a explicar, porque, claro, estos aparatos, esto es el básico, hablamos del aparato básico, pero hay aparatos que son mucho más sofisticados, hay aparatos que llevan 3 transformadores de frecuencia intermedia, transformadores que aparte de la onda media, onda corta y onda larga llevan frecuencia modulada, en fin, y hay que ir, aunque la base sea toda la misma, hay que seguir un procedimiento, no me cansaré de repetirlo. No manipuléis trimmers y
y transformadores, núcleos de transformadores, sin conocimiento de causa, o sea, sin hacer los ajustes marcados, porque ya digo, si no, no lo vais a solucionar, os volveréis locos y bueno, y es una lástima porque no es nada complicado, como veréis. Hay que seguir una lógica, hay que seguir unos pasos y ya veréis que no tendréis que tener tantos problemas como la gente tiene, por lo que veo de lo que me están mandando de por todos sitios, de por Sudamérica, de por España, de por Francia también, también me han mandado de Inglaterra, en fin. Hay que seguir una normativa, unos pasos, y ya veréis cómo no tendréis ningún problema. Vamos ahora a explicar un poco lo que es la frecuencia intermedia. Ya digo, va ligada mucho a la parte conversora, pero esto ya lo dejaremos para más adelante, para las próximas lecciones. Ahora nos basaremos en la frecuencia intermedia, partiendo de la base que ya tenemos una frecuencia intermedia y a ver cómo la podemos ampliar y cómo se puede ajustar toda esa etapa, prescindiendo ya de cómo se produce la conversión. Pues nada, vamos ahora a explicar un poco la evolución del sistema desde que fue la galena hasta que pasamos, hasta que llegó el superheterodino. Bueno, esto es un poco la evolución de los receptores de aquella época, hasta los años 30 y pico. Un receptor, ¿qué necesitamos para que un receptor lo digamos bien? Pues necesitamos 4 cosas, principalmente. Que es que sea sensible, la sensibilidad, que es captar múltiples emisiones, múltiples emisoras, que no capte solamente una emisora y mal. O sea, la sensibilidad es muy importante para que pueda ir cogiendo emisoras. Luego, la selectividad, que es el poder separar el máximo de señales, o sea, poder separar muchas señales entre las muchas señales, poder separar una en concreto. Esto es la selectividad. Luego la eliminación de ruidos, como es lógico, porque si tenemos ruidos de alimentación, malos contactos, etcétera, pues nos va a tapar la emisión si son un poquito flojitas, o sea, eso hay que tener con cuidado también. Y luego la fidelidad, que es reproducir la modulación de la emisora que transmite sin alterarla. Estas son las 4 cosas más importantes para que tenemos un receptor. El primer receptor que hubo, como debéis saber, porque lo hemos dicho 20.000 veces, es el receptor de galena, que es este de aquí, que llevaba pues una antena, la señal de antena iba a un circuito resonante, una bobina con su condensador variable, sintonizábamos la emisora que nos llegaba más fuerte en este caso, y el diodo de germanio o la piedra de galena no la detectaba, y luego la pasaba a unos auriculares de alta impedancia. Esto fue el primer receptor que hubo. Como es lógico, este receptor ni era ni selectivo, ni era sensible, ni tenía sensibilidad, ni tenía fidelidad, ni tenía nada. Porque claro, aquí pensad que esto utilizaba la tensión de las ondas electromagnéticas para excitar el auricular. Bueno, esto fue el primero. Luego esto fue evolucionando. Y
tenía lo mismo, tenía la antena, el circuito resonante, oscilador, el detector igual, y aquí ya le añadieron dos componentes, le añadieron un amplificador de baja frecuencia, un triodo, y un alimentador anódico. O sea, que le pusieron una tapa amplificadora de baja frecuencia, cuidado, una amplificadora de baja frecuencia. Bueno, y eso iba en aquellos tiempos más o menos bien. Luego, perfeccionando el tema, ¿qué hicieron? Pues, ¿qué hicieron? Que pusieron dos circuitos resonantes. O sea, la bobina de entrada, de sintonía, eran dos bobinas resonantes. Un detector, que ya era una lámpara, un diodo, le pusieron un potenciómetro y un amplificador de baja frecuencia. Le añadieron otro amplificador de salida de baja frecuencia, un altavoz y el alimentador anódico. O sea que este tenía dos circuitos resonantes, menos en estos dos, y dos etapas de baja frecuencia. ¿Qué pasaba? Que claro, esto amplificaba bastante, pero si amplificas la baja frecuencia, la sensibilidad se va al garete, no es que sea muy sensible. Y entonces hicieron otro montaje, que fue, pusieron un amplificador de radiofrecuencia, otro amplificador de radiofrecuencia con sus circuitos oscilantes, sus circuitos resonantes, y un tercer amplificador de radiofrecuencia. O sea que teníamos tres amplificadores de radiofrecuencia. El detector, luego le pusieron un amplificador de baja frecuencia y un preamplificador de baja frecuencia, el volumen, un potenciómetro de volumen y un amplificador de baja frecuencia de salida, el altavoz y el alimentador. Y hasta aquí todo parece perfecto. ¿Pero qué problemas había? Pues había un problema muy gordo, que era con los amplificadores de radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque al ser esos circuitos resonantes, había que variar esos tres condensadores a la misma frecuencia que quisiésemos escuchar la emisora. ¿Qué pasaba? Que por características de materiales, por acoplos de... Porque claro, estos circuitos resonantes, no sé si os acordáis cuando hicimos todos los montajes de los aparatos regenerativos, que se ceban, se autoceban. Y entonces mete un pitido ahí a la baja frecuencia que no oyes nada. Y claro, regular estos tres circuitos, cuando no ponían cuatro, y aquello era un desastre, aparte que tenía que ser un blindaje inmenso, el sistema de sintonización para que los tres girasen a la misma frecuencia era casi imposible. Imaginaos que ponéis cinco etapas amplificadoras de radiofrecuencia. Pues regular 5 condensadores variables, con la variedad que hay de un condensador a otro, como sabéis, no todos los materiales son iguales, pues era, vamos, de locos. Ya con 3 ya se perdía la cabeza y era un desastre. Y entonces, ¿qué pasó? Que apareció el super heterodino, que tiró todo esto al traste. Y vamos ahora a hablar un poco de lo que es el superheterodino. Ya digo, no vamos ahora a hablar solamente de la etapa de frecuencia intermedia. Y basándonos, en principio, o sea, partiendo de la base que tenemos una frecuencia única, que es la que nos interesa amplificar.
Este es el esquema así un poco en bloques de el receptor, un receptor superheterodino, que está compuesto por la antena, el preselector y mezclador o conversor, como lo queramos llamar, el oscilador local, que esto sea las bobinas de entrada, el tubo conversor, el oscilador local es lo que se llama la etapa conversora. Digo, esto es un esquema en bloques, porque esto no es así. No lleva por una parte normalmente. No llevan el triodo aparte de la multireja. Van todo en la misma lámpara. Esta sería la bobina osciladora, esta sería la bobina de entrada, y esto el condensador variable, el tándem, que iría un tándem de dos, o sea, con el mismo eje. Luego tiene el primer transformador de frecuencia intermedia, la lámpara amplificadora y el segundo transformador de frecuencia intermedia, que sería la tapa amplificadora de frecuencia intermedia. El detector, el volumen y preamplificador de baja frecuencia, el amplificador final, el altavoz y la alimentación anódica. Esto también aquí normalmente el preamplificador y el volumen se ponen en el detector. Y esto aquí tenemos los dos diagramas en bloque de un receptor de amplificación directa y un esquema en bloques también de un receptor super heterodino. Aquí, como hemos dicho anteriormente, o sea, lleva 1, 2, 3, 4 amplificadores de radiofrecuencia, con su circuito resonante cada uno. El detector, el preamplificador de baja frecuencia, el amplificador final y el altavoz. Esto tiene o tenía un problema muy gordo, que con cuantos más pasos de amplificadores de radiofrecuencia, más complicado estaba el tema. ¿Por qué? Porque claro, como sabemos, cada amplificador es un circuito resonante con su condensador variable. Entonces, combinar 4 condensadores variables al mismo tiempo era de locos. ¿Por qué? Pues claro, si teóricamente se pudiese conseguir, que es imposible, se pudiese conseguir que los 4 condensadores, o las 4 etapas de radiofrecuencia sintonizasen todas al mismo tiempo, sería, bueno, pues estupendo, no habría ningún problema. ¿Pero qué pasa? Pero que ningún condensador tiene sus mismas características de materiales, las bobinas cada una también tiene sus diferencias, hay un problema en esos tipos de aparatos de reacción, hay un problema de retorno de la radiofrecuencia, o sea, de cebado, o sea, que se van cebando, tiene que haber un blindaje inmenso, total, que no es factible, o sea, tenía que regularse condensador variable por condensador variable, y esto bueno, era de locos, era impensable, ¿no? O sea, no se podía hacer. Entonces surgió el receptor superheterodino, que tenía una tapa conversora, una tapa amplificadora de frecuencia intermedia, un detector y un amplificador de baja frecuencia, un amplificador final y el altavoz. Bueno, hasta aquí todo esto bien. En los receptores superheterodinos, la señal de... O sea, ahora hablamos de
vamos a hablar de esto, solamente, o sea, esto ya lo desechamos, esto ya fuera, Vamos a hablar ahora solamente de esto. Bueno, pues como decíamos, en los receptores preadeninos la señal de la radio captada por la antena no es amplificada directamente, sino que su frecuencia es llevada a un valor más bajo. Un valor más bajo, pero manteniendo todas sus características. Esta operación se llama precisamente la conversión de frecuencia, por eso se llama la etapa conversora. Esta señal más baja obtenida en la etapa conversora es enviada a otra etapa que la amplifica convenientemente antes de la detección. O sea, aquí amplifica esta señal ya convertida en una señal fija. Esta la amplifica y el detector pues se la envía al detector para que ésta la detecte. Esta etapa amplificadora se llama amplificadora de frecuencia intermedia. Y así podemos decir que la conversión de la frecuencia se efectúa de manera que se obtenga una frecuencia intermedia que tenga siempre, cuidado con eso, que tenga siempre el mismo valor, cualquiera que sea la frecuencia de la señal captada en la antena. La mayor selectividad de un receptor supraheteroidino se debe precisamente a su amplificador de frecuencia intermedia. Tema al que vamos ahora a dedicar este apartado de la lección. Esta señal de frecuencia intermedia podría ser amplificada perfectamente mediante un amplificador de tensión para radiofrecuencia, de los cuales ya estudiamos en una de las primeras lecciones de este curso. Toda vez que la frecuencia intermedia normalmente tiene unos valores comprendidos entre 455 kHz y 475 kHz, excepto raras excepciones de aparatos muy antiguos, en fin. Pero bueno, normalmente las frecuencias están en esto. Las frecuencias intermedias están entre 455 kHz y 475 kHz. Pero es necesario recordar, sin embargo, que la etapa de frecuencia intermedia no tiene solamente la misión de amplificar la señal de frecuencia intermedia, sino que debe también asegurar la selectividad del receptor, ya que el circuito resonante dispuesto a la entrada de la etapa conversora no se encuentra en condiciones de separar suficientemente los diferentes estaciones. Suponiendo que una transmisión de una estación de modulación de amplitud da lugar a una anchura de banda de 9 kHz. La etapa de frecuencia intermedia debe estar en condiciones de amplificar uniformemente todas las frecuencias comprendidas dentro de la amplitud de los 9 kHz, no debiendo ampliar las demás frecuencias externas, o sea que tiene que ampliar dentro este segmento de los 9 kHz.
kHz. De esta manera es amplificada exclusivamente la señal de la estación deseada. Y los circuitos que permiten esto se llaman filtros de banda. Como sabemos, o teníamos que saber, a un amplificador de radiofrecuencia, la señal al amplificador se le aplica por medio de transformadores de radiofrecuencia como este que vamos a ver ahora. Estos transformadores se llaman transformadores a primario y a secundario acordados. ¿Por qué? Porque llevan su inductancia cada uno y su condensador. Se llaman transformadores de frecuencia intermedia por la frecuencia a que tienen que funcionar, que es la frecuencia intermedia que nos da el oscilador. Como sabemos, el circuito anódico de un tubo conversor debe insertarse en un circuito resonante cuya frecuencia de resonancia sea igual a la frecuencia intermedia. Dicho circuito está constituido por L1, C1, cuyo extremo inmediato, este de aquí, que llamaremos E, está por tanto unido directamente al ánodo del tubo conversor que precede a la etapa de la frecuencia intermedia. Y el otro extremo va al positivo de la alta tensión. Se va al positivo de la alta tensión. Por consiguiente, podemos decir que el circuito resonante L1, C1 constituye la carga anódica del tubo de la etapa conversora. La tensión de frecuencia intermedia obtenida en los extremos de este circuito se transfiere al segundo devanado, o sea, a L2-C2, al circuito resonante L2-C2, que está conectado entre la reja control del pentodo y masa. Aquí va al detector y masa. Dicho circuito está constituido por L1, C1, cuyo extremo indicado por la letra E, este de aquí, está por lo tanto unido directamente al ánodo del tubo conversor que precede a la etapa de frecuencia intermedia. Y el otro extremo va a la corriente anódica de alta tensión. Por consiguiente, podemos decir que el circuito resonante L1-C1 constituye la carga anódica del tubo conversor. La tensión de frecuencia intermedia obtenida en los extremos de este circuito se transfiere a los extremos del circuito L2-C2, que está conectado entre la reja control del pentodo y masa, y la tensión F1 amplificada por el pentodo se obtiene entre los extremos resonantes de
L3 C3, que constituye la carga anódica del tubo conectado entre el ánodo y la alta tensión. La tensión de frecuencia intermedia se transfiere finalmente a los extremos del circuito resonante L4, C4, entre cuyos extremos indicados con S y S1 están conexionados al diodo entre el diodo de detector y masa. Bueno, concluyendo, una etapa de frecuencia intermedia debería amplificar del mismo modo todas las frecuencias comprendidas dentro de la banda de 9 kHz y no amplificar fuera de la banda de esta banda. Por esto, con el empleo de los transformadores de frecuencia intermedia, y para el correcto funcionamiento del receptor es necesario que cada uno de los circuitos resonantes esté acordado sobre la frecuencia de resonancia requerida, porque si no quedaría muy reducida la sensibilidad y la selectividad. Bueno, y hasta aquí el tema de la teoría de lo que es la frecuencia intermedia. Vaya rollo os estoy metiendo. Pero, insisto, es muy importante comprender este tema. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se pueden ajustar estos circuitos. Para el buen funcionamiento del receptor es necesario que cada uno de los circuitos resonantes esté acordado sobre la frecuencia de resonancia requerida, porque si no quedaría muy reducida la sensibilidad y la selectividad. Bueno, aquí tenemos un circuito con los dos transformadores de frecuencia intermedia. Todo eso de aquí, olvidadlo. Esto ya es la etapa conversora que ya hablaremos en otra lección. Aquí tenemos el segundo transformador de frecuencia intermedia, la lámpara amplificadora de frecuencia intermedia y el primer transformador de frecuencia intermedia y la lámpara conversora. Para el ajuste de estos transformadores, que digo que es muy importante, aquí tenemos, en cada transformador tenemos dos circuitos resonantes. El secundario y el primario, del segundo transformador de frecuencia intermedia. Y el secundario y el primario del primer transformador de frecuencia intermedia. Tened muy en cuenta que el segundo transformador, porque a veces la gente se confunde con esto. Primer transformador, segundo transformador, no. El segundo transformador de frecuencia intermedia es el que va entre la lámpara amplificadora de frecuencia intermedia y la etapa detectora. Y el primer transformador de frecuencia intermedia es el que va entre la lámpara o la válvula, mejor dicho, amplificadora de frecuencia intermedia y entre la válvula conversora. Estos dos condensadores, en teoría, si fuesen clavados, igual la frecuencia, no habría por qué ajustarlos. Pero esto, como es imposible en la realidad, por componentes, o sea, ningún condensador es igual, ninguna bobina es igual, ni nada por el estilo. Entonces, se han hecho estos ajustes, este sistema de ajuste, para que queden los dos transformadores acordados a la misma frecuencia.
Normalmente, esos transformadores los de circuito llevan unos cables que identifican el primario y el secundario. Normalmente, el secundario del segundo transformador, la entrada es de color verde y la salida de color amarillo o negro, que es, aquí podéis encontraros o amarillo o negro. La entrada del primario es azul y la salida es rojo, que va conectado a la alta tensión. Y el segundo transformador, pues 3/4 de lo mismo. La salida del secundario es verde, la entrada que va, la entrada del secundario es amarilla o negro, y el del primario es o azul o rojo. Los rojos van conectados siempre a la corriente anódica. Los amarillos o negros van a masa. Y los verdes van conectados a la siguiente etapa, y los azules son las cargas. ¿Sí? Y esto es más o menos un esquema de cómo puede funcionar el sistema este de la frecuencia intermedia. ¿Cómo se ajustan? Aquí hay varios temas. Aquí el primer tema es el tipo de transformadores. Como veremos más adelante, hay bastantes tipos de transformadores de frecuencia intermedia. Pero bueno, básicamente o se pueden regular, en este caso, como estamos aquí dibujando, por inductancia, o sea, aquí regulamos la inductancia de las bobinas, o pueden ser con los condensadores variables. El ajuste siempre se hace del siguiente modo. Siempre, y eso, prestad atención, que esto es muy importante. Lo primero que hay que hacer es coger un oscilador modulado y conectarlo entre masa y el punto A, que es la reja control de la lámpara amplificadora de frecuencia intermedia, a este punto. Poner un medidor, o sea, un tester, en corriente alterna que pueda medir corrientes de baja frecuencia, que lo pondremos entre masa y el ánodo de la lámpara amplificadora final, para saber la máxima salida. Bueno, pues vamos a ver el procedimiento del ajuste. Antes que nada, comentaros que estos ajustes son muy importantes. Luego lo veremos prácticamente, pero bueno. Y además hay varios tipos de transformadores de frecuencia intermedia, pero es igual. Todos funcionan del mismo sistema. Las regulaciones por inductancia, y hay otros que la inductancia es fija y varía la capacitancia. Pero bueno, como ejemplo vamos a poner estos. Este es el segundo transformador, como hemos dicho, de frecuencia intermedia, y este es el primero. El método va a seguir, es primero tener un oscilador modulado, un oscilador modulado, y ponerlo a la frecuencia de ajuste que nos marca el fabricante normalmente. O a veces hay aparatos que llevan la frecuencia de acorde, lo llevan impresa sobre el transformador de frecuencia intermedia, pero son los mínimos.
Normalmente el que lo da es el fabricante en el esquema. Entonces, cogemos y lo primero que hay que hacer es conectar el tester o medidor o como lo queráis llamar entre masa y la placa, el ánodo de la placa amplificadora. Y el oscilador modulado lo ponemos en radiofrecuencia a la frecuencia de acorde del transformador, que serían 470, 450 kHz o la frecuencia que sea. Una pinza va a masa y la otra la ponemos aquí, en el punto A, que es la reja control de la lámpara o de la válvula, mejor dicho, amplificadora de frecuencia intermedia. Inyectamos la señal y regulamos o la inductancia o la capacitancia hasta que nos dé la máxima salida. Oiréis un pitido y cuando vamos regulando el pitido aumenta. Pero yo más que oír el pitido lo que me interesa es ver el medidor porque es más exacto. Cuando vamos regulando, cuando tengamos la máxima salida del voltímetro, el voltímetro no tiene que estar en corriente alterna, pero ojo, para baja frecuencia, porque pensad que la salida de baja frecuencia es corriente alterna, pero en baja frecuencia, es alterna, o sea, la componente alterna de lo que va allí. La continua, el condensador este que hablábamos antes de la etapa de baja frecuencia, la pone a masa. Bueno, pues entonces regulamos este a la máxima salida. Cuando lo tengamos, vamos al otro y hacemos lo mismo. Lo regulamos a la máxima salida. Cuando tengamos esos dos regulados a la máxima salida, esta operación os aconsejo que la hagáis 2 veces o 3 hasta conseguir la máxima salida. Luego cogemos la pinza del oscilador, la quitamos de aquí y la ponemos aquí. Y hacemos lo mismo, ajustamos el secundario y luego ajustamos el primario del primer transformador de frecuencia intermedia. Para hacer este ajuste tenemos que tener montado la etapa osciladora como es normal. Estos transformadores tienen que estar acordados los dos a la misma frecuencia. Cuando hayamos ajustado uno y hemos ajustado el otro, luego tenemos que volver a hacerlo otra vez, porque uno influye sobre otro. Volvemos a ajustar este y luego volvemos a ajustar este. Esto lo tenemos que repetir 3-4 veces, normalmente, para que queden bien ajustados. Los transformadores, que ahora vamos a hablar de ellos, tienen 4 cables o 4 pines, para decirlo de alguna manera. Normalmente, los que llevan cables, luego lo veremos, ya digo, físicamente. Normalmente, los cables que llevan es uno que es azul, uno que es rojo, uno que es amarillo o negro, este es el que puede variar, y uno verde. Y los demás igual, uno azul, uno verde, uno rojo y uno amarillo. Los rojos siempre van a la alta tensión, o sea, a la tensión anódica. Los azules van a las lámparas. Los verdes suelen ir a la reja control y, ya digo, y los negros o amarillos van a masa.
Y este es el sistema de regular estos dos transformadores de frecuencia intermedia. Y esto es todo en cuanto a la teoría de estos transformadores. Ahora vamos a ver físicamente los tipos de transformadores que hay y montaremos la etapa de frecuencia intermedia y la regularemos, o sea, la ajustaremos, excepto, o sea, ajustaremos el segundo transformador. El primero no lo podremos ajustar porque tenemos que tener montada la etapa conversora, que ya hablaremos en una próxima lección. Yo ahora no sé cuánto tiempo llevo con el vídeo, pero no sé si habrá que hacer esto sobre ese tema o lo podré poner solo en todo uno. Pues vamos, ahora vamos a ver todos los transformadores, todo lo que hemos hablado de los transformadores, lo vamos a ver in situ físicamente. Vamos a ver ahora unos cuantos tipos de transformadores de frecuencia intermedia. Como hemos dicho, hay transformadores que se regulan por capacidad y otros se regulan por inductancia. Estos es un clásico transformador que se regula por inductancia. Como veis, aquí están las bobinas y se regulan por aquí. Vamos a ver si lo podemos quitar de aquí dentro para que lo veáis mejor. Tenemos unas pinzas. Esto está... que hay que ir con cuidado con esto, porque es muy fácil hay que ir con cuidado porque es muy fácil que se rompan, Bueno, esto es un encapsulado, una cajita de aluminio, que esto es importante, esto tiene que ir siempre a masa, El blindaje es esto y tiene que ir a masa. Y aquí, no sé si podéis apreciar que veis que hay un número grabado aquí, 472. Esto es la frecuencia de acorde de estos transformadores. Esto lo ponía el fabricante. Está un poco quitado, bueno, esto tiene ya muchos años. Y esto era la frecuencia de acorde. Y aquí pues llevaba pues los dos bobinados, el primario y el secundario, con los cables que hemos dicho. El azul, el rojo, el negro y el verde, que aquí es amarillo. Este que es un añadido que se le ha hecho porque se debía cortar y no debía llegar. Pero bueno, amarillo y verde que van al secundario, y el rojo y el azul que van al primario. Sí, mira, por esto se debía haber... Aquí está, ya está. Por eso debían haber puesto el cacharrito este.
Y este es un tipo de transformador. Sí, y por aquí pues se regulan con estos. Que lleva una rosca de núcleo. ¿Veis? Lleva una rosca y esto pues dándole vueltas lo sacamos o lo ponemos más para adentro y como es lógico esto hace variar la inductancia. Este es un tipo de transformador. Luego vamos a ver ahora otros tipos. Este, por ejemplo, que es el que vamos a usar. Este, bueno, el blindaje, la cápsula, pues es la misma. Este se regula por capacidad. Este no lleva ferritas. Este es un eje, un tubo con sus 4 nevanados. Este es otro tipo diferente. El verde y azul es el secundario y no, el verde y amarillo es el secundario y el rojo y azul es el primario. Y aquí arriba hay los dos trimmers del ajuste. Como veis son dobles, Estos han hecho, es diferente de este. Lleva 2 bobinados para el primario y 2 bobinados para el secundario. Yo me imagino que es por características de fabricación. El azul va al ánodo de la conversora. Esto veis que los colores son prácticamente todos iguales. Azul va al ánodo de la válvula conversora, el rojo va a la alta tensión, el verde va al ánodo de la etapa de frecuencia intermedia, de la lámpara de frecuencia intermedia, al ánodo, y el amarillo que va a masa. Esto si fuese el primer transformador. Si es el segundo, pues el azul, como es lógico, no va al ánodo de la frecuencia intermedia, iría al detector, iría al diodo detector. Y este, ya digo, este es otro tipo de, bueno, que lleva un cacharrito roscado porque va fijado con un tornillo. Y este es otro tipo de, este es el que vamos a utilizar para el montaje. Digo, sí hay que tratarlo con mucho cuidado. Ahora me dejaba algo por montar. ¿Qué es este? El papelito este que es un aislamiento, me imagino, para que no toque nada y solo tienen una posición, porque veis que tienen un pivote aquí, que es este de aquí. Es este que va aquí. O sea, que esto va así.
Se pone aquí. Y ahí está, pondremos el tornillito porque y así ya lo tendremos fijo. Bueno, y luego esto va, como es lógico, va fijado con unas chapitas o unas arandelas a la base de, al chasis. Y ya está. Para que haga buen contacto, buena masa, porque ya digo, esto tiene que ir, los chasis tienen que ir conectados a masa para el tema del blindaje. Para que no haya retrocesos de señal, ni haya historias raras. Bueno. Luego tenemos otro tipo, que es este. Que aquí esto ya difiere. Este es un transformador de frecuencia intermedia que lleva AM y FM. Este es el FM y este es del AM. Como veis, no lleva condensadores variables, sino que lleva dos ferritas. Estas dos de aquí, que son para el secundario, y estas de aquí abajo, que son para el primario. O sea que esto se ajusta de dos maneras, o sea, el primario por abajo y el secundario por arriba. Y aquí pues lo mismo, el primario por abajo y el secundario por arriba. Ya digo, esto es una bobina de FM y esta es el transformador de FM y este es el transformador de AM. Lleva un porrón de conectores, como es normal, y estos tienen un inconveniente, que al no llevar los cables hay que estar muy seguros qué patillas son unas y qué patillas son otras. Si lo desmontáis lo podéis ver perfectamente. Aquí va, esta es la entrada y esta es la salida, porque aquí lo que no se puede hacer es invertir una entrada y una salida, porque entonces no transforma. Tiene que ir los dos siempre en el mismo sentido, o sea, la salida con la salida y la entrada con la entrada, porque si los invertimos, pues ya digo, no va a funcionar. Pero digo, esto conviene si tienes que sacar alguno, apuntar bien los colores, los cables donde van, porque ya digo, son un poco liosos estos a la hora de identificar las patillas. Pero bueno, por lo demás, nada, dos transformadores. Este es de frecuencia intermedia, como veis, son mucho más pequeños. Y de frecuencia intermedia, de FM, de frecuencia modulada, son más pequeños que los de AM. Y esto es otro tipo. Ya digo, hay muchos tipos de transformadores, porque aquí se ve que también cada uno hacía la guerra a su manera y ya está. Y el ajuste también es engorroso, porque hay que hacerlo por arriba, luego girar la parte de hacerlo por abajo, volver a hacerlo por arriba, volver a hacerlo por abajo. Eso es más engorroso regularlos. Y luego otro tipo que tenemos, que es este de aquí, que este lo hace también por inductancia. Esto lo utilizaba mucho Philips, este tipo de transformador. Estos cables están puestos finos
porque esto se ve que lo utilicé o lo quité o algo, porque tienen el mismo problema que estos que hemos visto, que como no van identificados, pues no sabemos que, si no lo apuntamos, no sabremos qué patillas son cada uno. Y este tiene otro grave problema, que es que estos van cerrados con la pestaña esta, van cerrados con máquina, embutido. Para abrirlo hay que casi destrozar medio encapsulado. O sea, el encapsulado, y además va cogido sobre el chasis con unas pestañas que creo que hemos hablado de esto cuando miramos un Philips, que reparamos un Philips. Hay unas pestañas del chasis que están dobladas encima de esta de aquí. Esto va así, y aquí sale una pestañita del chasis que hace fuerza sobre aquí. Si lo quitamos un par de veces, las patillas y aquellas se suelen romper y ya la tenemos liada. Y para reparar esto, pues ya digo, no hay otro porque esto va embutido, o sea, está cerrado a máquina. Aquí ha salido el devanado. Pues ya digo, hay que abrir esto, hay que forzarlo, queda hecho un fiasco, pero no hay otra manera de abrirlo. Bueno, y esto también es lo de siempre. Dos devanados, primario y secundario, y con sus cables. Claro, aquí también, para determinar qué cable es uno y qué cable es otro, hay que abrirlo, porque si no, es muy difícil saber cuál es la entrada y cuál es la salida. Ya digo, lo más normal es que si tenéis que desmontar un tipo de estos, pues lo suyo es apuntar los cables donde van o hacerle una fotografía o algo para poder identificar los pines, porque ya digo, si no, los tendréis que abrirlo y ya digo, y queda como queda. Y estos son pues los dos núcleos que se regulan. Es otro tipo de transformador de frecuencia intermedia. Y aquí lleva una ranura que va la plaquita donde van montadas los transformadores para que no se muevan. Bueno, y claro, y ahora esto, para cerrarlo, aquí viene el problema, que para cerrar esto, pues hay que volverlo a doblar, así como se pueda, para volverlo a cerrar, ya digo, y así todo queda hecho un desastre. Yo me imagino que en aquellos tiempos tampoco no se debían parar mucho a reparar estos transformadores. Si había un transformador roto o que no funcionase, lo cambiaban y santas pascuas. Hoy en día hay que hacerlo porque muchos componentes de estos son difíciles de encontrar. Bueno, pues ahora lo que haremos seguidamente, después de haber visto estos 4 tipos de transformadores, digo, os podéis encontrar más tipos. Esto no sé si llevaban también la frecuencia marcada. Creo recordar que hay algunos sí que lo llevan. Y bueno, y esto es todo en cuanto a los transformadores estos, que veis que tienen poca cosa realmente. Realmente son transformadores de tensión de radiofrecuencia. Pues nada, ahora lo que vamos a hacer es coger el chasis, montar los transformadores sobre el chasis, conectarlos y miraremos a ver si los podemos regular a los dos o solo podemos regular uno. Porque claro, el otro, ya digo, va sobre la frecuencia, sobre la etapa osciladora. Bueno, pues vamos a empezar con el montaje de la etapa de frecuencia intermedia. Pero antes tenemos que hacer una cosa, porque si no, no tendremos problemas.
Como este aparato lleva, aquí no lo podemos poner en este taladro, tiene que ir el mando de sintonía. O sea, no tenemos ningún sitio para poner un conmutador de bandas. Se podría poner aquí abajo, pero el mueble no nos dará. Porque aquí llevaba este aparato se ve que llevaba un teclado. Hemos buscado entre los trastos y hemos encontrado uno que está de desecho, que es este de aquí, que le faltan casi todo. Esto debía ser esto puesta en marcha, onda media, onda corta, otra onda corta, FM y fono. Debía ser. Bueno, pero como debía estar todo roto, pero mira, yo había guardado esto y nos va a servir. ¿Por qué tenemos que poner esto? Por el cambio de bandas. Vamos a utilizar este conmutador de aquí, que lo utilizaremos para el cambio de bandas. Onda media y onda corta. Y estará. Este será el interruptor y el volumen, este será el cambio de bandas, onda media y onda corta. Si hubiésemos tenido más cacharritos podríamos haber puesto el interruptor por aquí encima, pero bueno, como esto es una cosa más que nada para que la vea yo, no lo voy a hacer nada, pues vamos a ponerlo aquí. Pero para ponerlo aquí, ¿por qué? Yo os diré por qué hay que poner esto. Porque los cables tendrán que pasar por aquí abajo. Y entonces hay que tenerlo por este, porque si no, no lo podemos hacer. Y lo primero que tenemos que hacer es quitar el cable de la lamparita del dial este que tenemos provisional, porque nos va a estorbar, no puede pasar por aquí abajo esto. O sea que lo primero que haremos será ahora quitar esto, fijar el teclado, poner una regleta, que ya veremos dónde la ponemos, porque nos hará falta una regleta para las conexiones y los transformadores. Bueno, vamos a quitar la lámpara, la lamparita del dial. Bueno, pues ya la tenemos quitada. Quitaremos los cables estos que nos van a estorbar. Y ahora lo que haremos será fijar el teclado este. Es que a veces va bien guardar cacharros, o sea, no... Yo lo guardo todo. Luego cuando lo voy a buscar igual no lo encuentro, porque no sé dónde lo he metido. De momento lo guardo. Y bueno, y nos va a servir en este caso. Ya digo, vosotros el montaje este le podéis poner un conmutador rotativo de estos normales y corrientes, ¿eh? Yo lo he hecho así porque el chasis no me lo permite ponerlo de otra manera. Bueno, me lo permite, de permitirme, yo sé que me lo permite, pero quedaría un poco chapuza. Lo podríamos meter con un soportito por algún sitio, pero bueno, como lo quiero meter en un cajón porque quiero que veáis cuando lo montemos, porque también me han pedido bastante a ver cómo se pueden hacer cómo se pueden restaurar los muebles. Miraremos cómo se puede hacer también un dial, porque no tengo dial en este aparato. Tendremos que hacer uno. En fin. Y bueno, y aquí hemos decidido pues poner esto. Vamos a ponerlo, si se deja. Bueno, voy a apagar el ventilador porque si no se oye un zumbido de fondo. Parece que no se oye, pero sí que se oye. Esto lo sujeto con 4 tornillos.
Ya digo, este aparato, no sé, me huele que lo debí desmontar, debía estar hecho cisco y debía aprovechar, bueno, el chasis sí, porque veo que hay muchos taladros de diferentes tipos de zócalos de válvulas, o sea que esto lo debí usar para algo, para hacer algún ensayo, hacer algún experimento o algo así. Pues ya hemos quitado la lamparita, que esta de momento la vamos a guardar porque como ya sabemos que la alimentación funciona, pues no era más que estorbar. O sea que la guardamos. Hemos fijado el conmutador y hemos puesto una regleta. Ahora seguidamente lo que haremos será fijar los dos transformadores de frecuencia intermedia. Que veis que estas ranuras aquí, que son rectangulares, este debía llevar un tipo de transformador de FM, por lo que veo. Bueno, pues vamos a poner... Sí, esto cuando pongáis estos transformadores, este no es el caso, pero si tienen los agujeritos de ajuste en un lateral, pensad que los tenéis que poner hacia la parte de afuera, porque si los ponéis hacia la parte de dentro, en muchos aparatos no podréis regularlo luego, porque si va aquí el condensador variable y van una serie de cosas, pues os va a estorbar. Este no es el caso porque se hace por arriba, o sea que, pero bueno, que lo tengáis en cuenta. Venga, pues vamos a poner uno. A ver cómo lo sujetamos esto. Porque todos son inventos que tenemos que hacer. Pues ya tenemos fijados los dos transformadores de frecuencia intermedia, el teclado y la regleta, que es lo que nos hacía falta. Y ahora lo que vamos a ver es qué materiales vamos a utilizar para montar esta tapa, que son muy pocos, ¿eh? Son 3 resistencias. Vamos a coger el esquema. O sea que son, hemos dicho, 3 resistencias, una de 47K, una de 15K y una de 1 mega, que son estas 3 resistencias. Y 2 condensadores, uno de 47K, es este de aquí, bueno, aquí pone 50, 0,05 microfaradios, pero como no tengo, pondremos de 470. 47K, 4700 en vez de 5000. Y uno de 100 picofaradios, que es este. Un poco de cable para conexiones y ya está. Y vamos a soldar estos elementos. Pondremos estas 3 resistencias y estos 2 condensadores y conectaremos los transformadores de frecuencia intermedia. Y como es lógico también la lámpara amplificadora de frecuencia intermedia, que es la UF89. Es un pentodo, 12,6 voltios, 0,1 amperio, con su patillaje y en fin. Y esto conviene siempre tenerlo a mano para saber el patillaje a hora de soldar. Y ya está, pues vamos a empezar ahora soldando los cables de frecuencia intermedia, por si hay que alargar alguno. Cortarlos no los voy a cortar porque a veces por otros montajes luego te quedas corto, pero bueno. Vamos a empezar por el primer transformador y nos dice que el
que el rojo va directamente a la alimentación anódica. Pues el rojo, que es este, lo pondremos a la alimentación anódica, que es este de aquí. Efectivamente, ya está. Vamos un poco por aquí. Ya digo, no lo quiero cortar, esto lo suyo sería cortarlo y dejarlo a medida. Pero como esto yo lo voy a recuperar todo luego, pues... Bueno, el rojo. El azul. Bueno, el rojo ya, esto ya lo podemos tachar aquí con el fosforito. Y sabemos que ya lo tenemos listo. El rojo ya está. El positivo. El azul va a la patilla 6 de la lámpara, que es donde va a ir la lámpara conversora. No, lo hago mal. Lo hago mal. Porque este es el segundo transformador. Es el segundo transformador. Bueno, el rojo es igual porque va también a la tensión anódica. Pero en este caso no me interesa ponerlo donde lo he puesto, porque va a ir, tiene que ir una resistencia también. Y lo vamos a cambiar. Aquí lo que hemos hecho ha sido poner tensión anódica a esta regleta, y aquí vamos a conectar todo el circuito que lleve corriente anódica, para no tener que poner cables por aquí. Bueno, hemos puesto el rojo este del segundo transformador, y ahora vamos a poner los siguientes cables. El verde, que va a la etapa detectora. El verde va a la patilla, bueno, a la patilla 6 del diodo, a la patilla 6, que es donde está el puente. Vamos pues a soldarlo. Bueno, pues ya hemos soldado pues, los dos transformadores de frecuencia intermedia, según el esquema. Y hemos puesto estas tres resistencias, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí, que son estas tres. Es esta y esta. Y los dos condensadores, este de aquí, que es este, y este de aquí, que es este de aquí. Como veis, pocas cosas tiene el montaje este. Pues ya está todo montado, y ahora lo que haremos será probarlo, a ver si al menos el primer condensador funciona, porque el segundo no lo podremos probar, porque como hay que poner la señal a la reja control de la etapa conversora, pues como no la tenemos montada, ni la hemos mirado, ni la hemos estudiado, pues solo podremos regular el segundo transformador. El primero no lo podremos regular, pero bueno, todas horas, cuando esté todo montado con las bobinas osciladoras y la de entrada, habrá que ajustar todo el aparato. Que esto ya lo haremos cuando ya lo tengamos todo listo,
miraremos los ajustes de todos los circuitos oscilantes, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12 no, mal, lo he dicho mal. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8. 8 circuitos oscilantes, que es los que habrá que regular, habrá que ajustar para que el equipo funcione bien. Y luego también nos faltará por mirar el circuito CAG o CAS, el control automático de ganancia o de volumen, o esto se llama de 20.000 maneras. Bueno, pues nada, vamos a probar a ver si pitan, si funciona. Vamos a poner las lámparas y miraremos a ver si funciona o no funciona. Bueno, ahora vamos a comprobar la etapa de frecuencia intermedia. Para ello, lo primero que vamos a hacer es poner en marcha el oscilador modulado. Lo podemos acercar para que lo veáis bien, que ya os lo he enseñado bastantes veces, pero bueno. Este es el oscilador, lo tenemos un rato en marcha para que estabilice y comprobaremos la frecuencia, porque a veces desvarían un poco estos osciladores. Hay que comprobar de vez en cuando si la frecuencia es la correcta. El atenuador lo pondremos a la mitad, en onda larga, y a 470 kilohercios. Y ahora iremos bajando, porque veréis el oscilador que está exactamente también a 470.64, bueno, 470. Bueno, pues hasta aquí lo tenemos correcto. Ahora quitaremos desconectaremos el frecuencímetro del oscilador y lo pondremos en la caja esta. Ya tenemos la señal de radiofrecuencia en estas dos pinzas. Ahora lo que haremos será poner el medidor en corriente alterna, en lecturas para baja frecuencia. Acordaros que hicimos el invento aquel y pondremos entre masa, una punta de masa, y la otra, acordaos que dijimos que había que ponerla a la salida de la etapa de potencia, que es el pin 2 de la lámpara de potencia, que viene a ser lo mismo que el rojo de la entrada del transformador de... Pero bueno, es igual, vamos a ponerlo aquí. Las puntas del oscilador, pues una masa, por supuesto, y la otra la pondremos aquí, a la patilla 2 de la lámpara amplificadora de frecuencia intermedia. Si os acordáis, cuando vimos el esquema este
O sea, lo pondremos aquí. Lo que vamos a mirar ahora es este transformador de frecuencia intermedia. Primero se ajusta el secundario, como dijimos, y luego el primario. Pues vamos a conectar el aparato a la toma de red. Si no, no va a funcionar. Y pondremos el aparato en marcha y esperaremos a que caldee. Pues ya está en marcha, esperaremos que caldee. Y esto habría que levantarlo un pelín, no sé con qué, con un rollo de estos de cable. Vale, aquí lo tenemos. Y ahora esto lo conectaremos, hemos dicho, bueno, el tester ya tiene ya está midiendo, no hay nada, no hay señal, pero hay un pequeño zumbido y veis que no sé si se ve esto, no se ve. Y ahora pondremos esto pues a la que hemos dicho, a la patilla 2 una cosa se me olvidaba, el volumen siempre tiene que estar a tope. Y si tenemos demasiado pitido, lo atenuaremos con el atenuador del oscilador, porque si no, si le quitamos volumen, lo que nos va a hacer es que nos va a entrar el circuito CAG, el control automático de ganancia de volumen, y nos dará lecturas erróneas. Vamos pues ahora a poner esto aquí. Ya se oye, Bueno, como veis, esto, por mucho que le demos aquí, no se ajusta. Esto no se ajusta, no hace nada. ¿Por qué? A ver si lo adivináis. ¿Por qué no se ajusta esto? Hemos dicho antes que no lo podríamos ajustar, que solo lo podíamos comprobar si iba. O sea, esto va porque hay un pitido. ¿Pero por qué no se puede ajustar? Porque no tenemos frecuencia intermedia. Porque esto es la amplificación de la frecuencia intermedia. Pero la frecuencia intermedia nos la tiene que dar el grupo oscilador. Y como nos ha dado, pues no tenemos frecuencia intermedia. O sea que lo único que hemos hecho ahora ha sido comprobar que esto funciona, y esto, como es lógico, pues funciona. Y ahora si lo ponemos en la otra, también funciona, pero aquí saca lo que saca. Pero bueno, hemos comprobado, hemos puesto la señal, bueno, aquí se ve mejor, aquí y aquí, hemos puesto la señal aquí y aquí, y tenemos que hay un sonido. No es el que toca, pero hay un sonido. O sea, esto quiere decir que estos circuitos funcionan. La lámpara esta funciona, este transformador funciona, y esta lámpara medio funciona. Porque aquí no tenemos conectado nada más que un cable. O sea, no tenemos nada. O sea, no tenemos de corriente anódica, ni tenemos nada de nada. O sea, ahora, y esto, bueno, hasta aquí es lo que podemos hacer, comprobarlo. Y ahora, en la próxima lección, vamos a ver otra etapa súper importante, que es la etapa conversora.
que está compuesta de varios apartados. Está compuesto lo que es el circuito de entrada y el circuito de conversor. Son dos circuitos aparte, aunque estén todos dentro de la misma lámpara, pero ya digo, son dos circuitos totalmente aparte uno del otro. Y luego lo que haremos será estudiar, mirar cómo funciona la tapa conversora y la parte de entrada, y luego veremos los conmutadores también, que es importante, y luego ya sí que podremos ajustar el receptor. Pues nada, esto ha sido todo por esta lección, espero que no os haya aburrido mucho, y recordad que la teoría es muy importante, ¿eh? Vale, pues hasta el próximo vídeo.